Jesús, quiero darte gracias, Señor, por lo que sé que tú harás en nuestras vidas, Señor. Pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu bendición a través de la palabra venga sobre nosotros. Los que hemos venido en esta noche a este lugar, venimos con la certeza que tú estás en medio de nosotros, Señor. Abre los cielos en medio de tu palabra. Manifiesta tu presencia a nuestras vidas en todo lo que hacemos. Que nunca nos falte de tu gracia, que nunca nos falte de tu favor, y que podamos recibir este mensaje guiado por tu Espíritu Santo. Ponga por un momento su mano en su corazón y vamos a decirle al Señor: Dios, abre los cielos a nuestras vidas, Padre. Abre los cielos por un momento. Abre los cielos, Señor, a nuestra necesidad, a nuestra petición. Vamos, dígale, dígale. Vamos, dígale que los cielos se abran. Una vez más, dígale fuerte. Te adoramos, Jesús. Que los cielos se abran, Jesús. Decimos que los cielos se abran. Trae respuesta, Rey. Padre, oramos en esta noche para que las necesidades, los anhelos y los deseos de nuestro corazón en ti, Jesús, hallen respuesta. Hoy presentamos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras peticiones y clamamos en el nombre de Jesús para que vengas, Señor, y respondas a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede dar un aplauso fuerte al Señor, por favor? Regálele un aplauso a Jesús en esta noche, por favor. Amén. Quiero invitarle a que me acompañe. Antes de la palabra quiero darle un texto importante, porque es importante que usted entienda cuál va a ser el enfoque a partir de hoy hasta tiempo de lo que llamamos nosotros Semana Santa, o para nosotros Pascua, y ahora le voy a explicar por qué el enfoque que Dios nos da a nosotros, o Semana de Santificación. Bueno, la iglesia cristiana le da muchos nombres. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 7, el apóstol Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Este versículo, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, menciona algo en lo cual quiero comenzar en esta noche para que usted preste atención un poco. Si viene por primera vez o si recién está llegando a la casa, entienda lo que el Señor nos ha hablado a nosotros y lo que queremos impartir sobre la iglesia. Regálenme otra vez el versículo 5 en Reina Valera. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Y dice ahí, después del punto y coma, porque nuestra Pascua, que es Cristo, y detengámonos ahí, ya fue sacrificada. Dice ahí, ya fue sacrificada por nosotros. Tome en cuenta algo. En el Dios en el que usted ha creído, o sea, Cristo Jesús, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús nació en medio de un pueblo judío. Ahora, no estoy diciendo con esto que nosotros somos judaizantes, y quiero que eso quede muy claro. Sin embargo, el apóstol Pablo, entendiendo que la cultura judía, la tradición judía y las vivencias del pueblo judío que están mencionadas en el antiguo pacto, lo digo tal cual como dice la palabra, que son sombra del nuevo pacto. Y el nuevo pacto fue establecido para renovar lo que no se logró hacer en el antiguo pacto. Menciona Pablo diciendo que nuestra Pascua es Cristo, y dice que debemos limpiarnos de la vieja levadura para que todos seamos una nueva masa sin levadura, como debemos ser.
Y dice él, esa Pascua para nosotros es Cristo, porque esa Pascua que es Cristo, o sea, Cristo que es el Cordero Pascual, ya fue sacrificado por nosotros. Amén. Ahora, estoy diciendo algo importante. ¿Cuándo comienza la Pascua? La Pascua comienza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y por primera vez ahí celebran la Pascua. Ahora, esa es la Pascua de ellos, de los judíos, no la nuestra. Porque nuestra Pascua es celebrar a Cristo. Amén. Por favor, dígale que está al lado, dígale, tú y yo tenemos una mejor Pascua. Vamos, dígale, tú y yo tenemos una mejor Pascua. Y nuestra Pascua es Cristo. Ahora, el versículo 8 es Pablo hablando. Dice, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Pascua. Pero nuestra fiesta no es como la de los judíos. Porque nuestra Pascua, o sea, nuestra fiesta, nuestra Pascua que es Cristo, que ya fue sacrificada, dice el versículo 7, es una celebración que nos invita. Y si usted recuerda lo que significa la palabra Pascua, que es pasamos de esclavitud a libertad, amén, en donde Cristo al morir lo que hace es quitarnos el pecado y nos da vida nueva. Alguien dígame amén. Cuando nos reunimos para esto que alguna vez en la iglesia tradicional a usted y a mí nos enseñaron y se llamaba la fiesta de Semana Santa, ¿recuerda? Y que nos íbamos de iglesia en iglesia, ¿se acuerda? Ok. Ya no celebramos ese tipo de rituales para nosotros, sin entendimiento, sino que ahora entendemos que nuestra Pascua, o sea, la celebración que se hace entre marzo y abril, bueno, sí, marzo y abril, febrero, marzo, abril, más o menos mitad de abril, esta celebración se enmarca en glorificar al único que merece alabanza y adoración, y es Cristo. Es importante que entienda que el apóstol Pablo dice en el versículo 8 que nuestra celebración, porque debemos celebrar, versículo 8, nuestra celebración o nuestra fiesta es celebrar a Cristo. Ahora, todos los domingos que venimos a la iglesia celebramos a Cristo. Hoy venimos a celebrar a Cristo. Y debemos entender en nuestro corazón que Cristo es el centro de nuestra adoración. Pero hay algo especial que sucede en esos días que la iglesia tradicional llama Semana Santa, que la iglesia o que el pueblo judío llama Pascua, y que nosotros los cristianos debemos entender, y es que celebramos a Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua. Ahora, voy a hablarle un poco de lo que nosotros aquí en Filadelfia hacemos. Cuando usted entra por la puerta, usted encuentra ahí en la entrada parte de la decoración que es muy linda, algo que el Señor nos ha hablado y nos ha dicho que somos una iglesia entendida en todo. No porque seamos entendidos en todo, pero sí oramos al Señor para que nos revele esas cosas que para otros son ocultas. A partir de esta fecha de hoy, de aquí hasta celebración de Semana de Santificación, Semana de Receso, Pascua, Semana Santa, no sé qué nombre le ponga a usted. A partir de esa fecha, tú tienes por ahí la imagen, ¿cierto? A partir de esa fecha nosotros vamos a reunirnos para celebrar ese tiempo de Cristo en nosotros. Normalmente, ¿qué hacemos? Desde el primer día que el Señor nos habló que teníamos que en estos tiempos de Pascua reunirnos y predicar el Evangelio, ¿qué entendimos nosotros? Que teníamos que hablar de esas cosas que para otros eran ocultas. Entonces, en esas celebraciones de temporada de descanso, de celebración de mitad de año o de Semana Santa, no sé qué nombre le quiera poner usted, pero para esa temporada nosotros hablamos no un mensaje como se enseña un mensaje normal en una iglesia. Escúcheme, nosotros hablamos cosas muchísimo más profundas. Se lo digo con certeza, muchísimo más, escúcheme, muchísimo más profundas, de un talante mucho más pesado. Hablamos de cosas que normalmente no se hablan en la iglesia. Todo ese material que hasta la fecha nosotros tenemos, usted lo puede encontrar en YouTube. Siempre va a aparecer como Semana de Pascua. En este año 2025, Pascua 2025. El año pasado, Pascua 2024 y así. Hemos hablado del tiempo, por ejemplo. Hemos hablado ayúdame con nombres de Babilonia. En Pascua hemos hablado de
del sacerdocio de Melquisedec, temas que normalmente uno en la iglesia no escucha. Para esta Pascua tenemos algo muy bueno. El Señor nos ha regalado algo muy importante que queremos entregarle a la iglesia y queremos que usted lo reciba. Pero para eso necesitamos empezar a preparar la iglesia para que lo que se enseñe no indigeste a las personas, porque la gente dice: en esa iglesia, Pascua, eso no es de Dios. La iglesia cristiana no habla de Pascua. Y no ha entendido que Pablo dice en la carta a los Corintios que nuestra fiesta, nuestra Pascua es Cristo. Sé que no es fácil, pero voy a invitarle a que usted se prepare para esto, y el mensaje de esta noche, la palabra de esta noche, le va a llevar a empezar a introducirse en esos temas. Amén. Amén. Salmo 124, por favor, versículo 8, Nueva Traducción Viviente. Nuestra ayuda viene del Señor, quien dice ahí, quien hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Quiero pedirle que levante su mano por un momento. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, clamo para que mi ayuda venga de ti y solo de ti. Que la respuesta a mi necesidad me la des tú, y que tú me proporciones herramientas necesarias para recibir ayuda en mi necesidad. Dígale a él, dígale: clamo en el nombre de Jesús para que me enseñes y me muestres la manera correcta para acercarme a ti, y que mi ayuda seas tú y no sean los hombres. Que mi respuesta venga de ti y no venga de los hombres, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces nosotros hemos necesitado ayuda de manera urgente. ¿Cuántos aquí han pedido ayuda a Dios urgentemente? Y a veces pasa que como que no pasa nada. ¿Le ha pasado? Que Señor ayúdame, y de pronto se queda el cielo cerrado, o como que la llamada no contesta, y uno dice: pero ¿por qué Dios no me respondió? Y entonces el corazón de la persona se aflige, se quebranta y empieza a desconfiar de Dios. El texto dice en el versículo 8, en Nueva Traducción Viviente: nuestra ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Y quiero pedirle que por favor por un momento piense, ¿por qué el salmista menciona que la respuesta viene de un Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué pensar, por qué creer, mi amado hermano, que cuando yo le pido a Dios una ayuda en mi necesidad, esa ayuda que viene de Dios, yo debo recordar que ese Dios que me va a ayudar es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra? Ojo, abra su entendimiento, porque su ayuda, mi amado hermano, viene de un Dios que es capaz de darle lo que usted necesita y más. Tanto que el referente que el salmista da es ese Dios al que le estás pidiendo ayuda, es el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que dentro del cielo y la tierra hay. Así que si usted limita a Dios con su petición, es porque usted entonces no está entendiendo a quién le está pidiendo. Le voy a dar un regalo. Desde el Salmo 120 al Salmo 134, tome nota, Salmo 120 al Salmo 134, esos salmos se llaman cánticos de las gradas. Hágale, escriba, es importante. ¿Cántico de las gradas? ¿Qué es eso, pastor? El cántico de las gradas es un cántico gradual, escúcheme, un cántico gradual de ascensión, en donde los sacerdotes al presentarse en el templo, paso a paso, cantaban los salmos del 120 al 134, o sea, 15 salmos, 15 gradas, 15 salmos. Y son salmos que hablan de la manera en la que usted se debe acercar a Dios. Entonces el primer salmo, Salmo 120, es la primer grada. Y al leer el Salmo 120 usted va a poder entender cómo los sacerdotes que entraban a la presencia de Dios en el templo entendían la dimensión
sobrenatural del Dios que hizo los cielos y la tierra a la hora de hacerle una petición. Entonces a la segunda grada cantaban, porque se lo sabían de memoria, el Salmo 121, porque son cortos, son salmos de 8, 9, 10 versículos. Y leían, escúcheme, leían o cantaban los versículos de ese salmo de una manera tan, ¿cómo lo digo?, tan clara y con tanta revelación, que para ellos era tan importante entender que gradualmente Dios los llevaba en un ascenso, por eso cántico de gradas, en un ascenso hacia la presencia de Dios. Cuando ustedes entren en tiempos de dificultad, acuérdese de esta palabra. En estas noches en las que usted no puede dormir, tome su Biblia y lea el Salmo 120 y después lea el Salmo 121 y después lea el Salmo 122. Le aseguro que al llegar al Salmo 134, ayuda viene. La palabra de hoy se llama ayuda viene. Diga conmigo, diga ayuda viene. Diga fuerte, diga ayuda viene. Vamos, dígalo fuerte, diga ayuda viene. Diga fuerte, diga ayuda viene. Salmo 124. Nuestra ayuda viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quien hizo los cielos y la tierra. Y es entonces, en ese momento, en que el depósito de Dios en su espíritu hará que lo que usted tenga del depósito de Dios en su espíritu, hará que esa certeza de Dios venga sobre usted y la ayuda de Dios venga sobre su vida. Si usted no tiene depósito de Dios en su espíritu, la ayuda que va a venir estará de acuerdo a lo que usted tenga por dentro en su espíritu. Así que tómese el tiempo. Tarea para la casa. Salmo 120, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 y 34. 15 salmos. Salmos, ¿qué? Cánticos de las... No está en la palabra, pero quería compartirles esto. El apóstol Pablo menciona algo muy importante y que creo que es supremamente poderoso para iniciar esta noche en la palabra, que le va a ayudar a usted a buscar de Dios, y que creo que es muy importante que usted y yo tengamos en claro en nuestro corazón palabras como estas, para que usted entienda lo que el Señor quiere hacer en su vida. Amén. Amén. A ver, diga fuerte conmigo, diga: Señor Jesús, haz que esta palabra se quede tan grabada en mí, que cuando se levante el enemigo o venga la angustia, no olvidaré esto que hoy recibo. Diga amén. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por temas como estos vamos a empezar a preparar a la iglesia para Pascua. Necesitamos que usted tenga un nivel para recibir lo que viene para Pascua. Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, dice el texto ahí. Una vez más, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Vamos, diga fuerte, diga: Jesús nunca pecó. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Hebreos, en estos versículos, cosas que son muy importantes, y es que, dice él, tenemos a alguien que no solamente murió en la cruz, y sí que murió en la cruz, glorioso sea él, amén, amén, sino que aquel que murió en la cruz es sumo sacerdote. ¿Él es qué? Sumo sacerdote. Escúcheme, si alguna vez usted ha escuchado que usted y yo somos reyes y sacerdotes, quiero que entienda lo que significa ser, o bueno, comprenda qué es eso de ser reyes y sacerdotes. Nuestro reinado, o el nivel de reino al que queremos llegar, al que Dios nos ha llevado,
y eso dice Apocalipsis, somos un reino de reyes y sacerdotes. Eso está bajo el direccionamiento de aquel que es rey. Él nos hace reyes porque Él es rey, uno, amén. Pero ser sacerdote implica entender que nuestro sacerdocio, al que pertenecemos nosotros, no es un sacerdocio levítico. Otra vez, su sacerdocio, mi sacerdocio, el sacerdocio al que todos pertenecemos, no es un sacerdocio levítico. Nuestro sacerdocio es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nosotros somos sacerdotes según lo que Cristo recibimos, porque en Él está el sacerdocio de Melquisedec. De eso hay una palabra que se soltó en una Pascua hace 2 o 3 años, creo, 2022. Y ahí hablamos sobre el sacerdocio de Melquisedec. Búsquenla porque nos va a ayudar mucho para este año. Mucho para este año. Ahora, importante entender, amado hermano, que aquel que es el Hijo de Dios, que es gran sumo sacerdote, Él, el Hijo de Dios, entró en el cielo. Y creo que es importante que usted entienda que cuando nosotros nos acercamos a Él, debemos tener la comprensión que ese sumo sacerdote, escúcheme, no solamente Jesús el resucitado, sino Jesús el resucitado, que es ahora sumo sacerdote. Él entró en el cielo, dice el versículo 14. Ese sumo sacerdote, versículo 15, comprende su debilidad, dígame amén. Porque Él, que ahora es sumo sacerdote, enfrentó todas y cada una de las pruebas que usted y yo todos los días enfrentamos. Alguien diga amén. El versículo está diciendo que Él sabe las pruebas, las dificultades, las lágrimas, el peso y el dolor que usted y yo todos los días podemos sentir. Y por eso Él puede, con certeza, dice la palabra, ayudarnos. Versículo 16, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Qué lindo eso. Mire, muchas veces nosotros pedimos a Dios ayuda, pero no entendemos la manera en la que nos acercamos. Le voy a leer un texto del Antiguo Pacto y quiero pedirle que note por favor la solemnidad de lo que significaba para aquellos acercarse a Dios. Levíticos capítulo 16, versículo 1 y 2, Nueva Traducción Viviente. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Dios nos ayude y nos autorice poder hablar sobre por qué hay una tapa, por qué hay querubines de oro y por qué Él está sobre. Pero quiero decirle algo importante. Muertos los 2 hijos de Aarón, el Señor es muy claro y le dice a Moisés: quiero que le digas a tu hermano que no se vuelva a acercar cuando quiera, porque sus hijos hicieron eso. Pensaron que la presencia de Dios era como el que o cree que se puede acercar a Dios con facilidad. Escúcheme, en el antiguo pacto los levitas entendieron a peso de dolor y muerte lo que era entrar a la presencia de Dios. Es muy claro lo que dice el versículo 2: si lo hace, morirá. La tapa no está puesta porque sí. La tapa tenía una función muy clara. Ahora, si nota cómo los hijos de Aarón murieron porque ofrecieron a su manera y como ellos quisieron a Dios sacrificio. Amado, cuando usted viene a la iglesia y levanta sus manos y usted canta y usted adora, usted está ofreciendo sacrificio.
Romanos 12, 1 y 2. Y usted debería entender que el Señor mira su sacrificio. Bueno, damos gloria a Jesús que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero quiero pedirle que entienda que en el día de la expiación, en Levíticos 16, solamente los sumos sacerdotes judíos podían acercarse a los sacrificios. Y escúcheme, lo hacían desde afuera del tabernáculo, entrando al templo, y se hacía una vez cada año. Entonces ellos entraban a la tienda, a la parte interior del tabernáculo, de la tienda o del santuario, y lo hacían para interceder por el pueblo, basados en ofrendas y en sacrificios que hacían antes delante del Señor, y de alguna manera eso les ayudaba para presentarse delante de Dios. Dios respondía, y el compromiso de Dios era responder a la ofrenda y al sacrificio. En muchos textos que menciono y los que aparecen en el Antiguo Pacto, en Levíticos, se menciona la interacción entre Dios, la ofrenda, el pueblo, el sacerdote, y ese ejercicio entre ellos para que la respuesta de Dios viniera. ¿Por qué le hablo de eso, amado hermano? Porque aunque ahora está la gracia, aún estando la gracia, usted debe tener cuidado, porque en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 10, la palabra dice que nosotros debemos tener cuidado, porque muchas veces, sabiendo que pecamos y entendiendo que pecamos, pisoteamos la sangre de Cristo. Siendo conscientes que estamos pecando, queremos entrar delante de su presencia sin comprender que al hacer esto estamos pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Y esa necesidad de la conciencia espiritual, aún así Jesús haya muerto en la cruz y su gracia haya sido derramada, esa necesidad de comprender esto es fundamental para que su respuesta llegue de parte del cielo. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Hebreos muchísimas cosas referente al acceso a la presencia de Dios. Y Pablo se asegura que cuando Jesús muere, resucita y asciende, se asegura de explicar que ese proceso de muerte, resurrección y ascensión le da la certeza al hombre que con exactitud y mayor que el ritual levítico, una vez y para siempre, ese sacrificio sea perfecto para que sea escuchado por parte de Dios en nuestra petición. Pero la gente no entiende, escúchenme, la gente no entiende que eso debe ser algo en lo cual usted y yo debemos hacer conciencia todos los días. Escúcheme, cada vez que usted se presenta a Dios, esté donde esté, en la buseta, en el taxi, caminando, en el baño, almorzando, dormido, descansando, de pie, llorando, gimiendo, trasnochado, amanecido, como sea, y usted invoca el nombre del Señor, debe hacer conciencia que aún Él, que es gracia y misericordia, ese proceso de muerte, resurrección y ascensión, mediante su sangre, accediendo al cielo, traspasando el cielo, se hace porque Él es sumo sacerdote. La muerte de Jesús, amado hermano, su resurrección y su ascensión a los cielos hacen que la obra de la intercesión a la derecha del Padre sea efectiva para favorecerle a usted y para favorecerme a mí. En estos momentos, donde no es ni de día ni de noche, pero en este momento Jesús está mencionando su nombre delante del Padre. Jesús está hablándole al Padre de usted y de su necesidad. No sé, y espero que en su espíritu cale esto con un temor reverente. Le pido que sea consciente del entender que Jesús está tomándose un momento para acercarse al Padre, porque le ha visto a usted en su necesidad y le dice al Padre: Padre, y lo voy a decir de esta manera con el respeto de mi Dios,
tú has visto en Ibagué y mencionas su nombre, a esta hija tuya, ella está clamando a ti. Y escúcheme, y menciona su nombre, y no el nombre que su papá le dio, no, el nombre que él le dio. Y él habla con el Padre, porque como él conoce lo profundo de su corazón y el dolor de su alma, él menciona al Padre, le dice: Padre, si ves cómo sufre y cómo llora. Y el Padre no es ajeno al dolor de esa persona. Y el Padre entonces, pesando su corazón, mi corazón, toma la decisión de responder. A mí me parece hermoso el solo hecho de pensar que los labios de mi maestro mencionen mi nombre, mencionen mi necesidad, que le hable al Padre de mí y que le diga al Padre: Padre, ayúdalo, porque Él me ha reconocido como su Dios. Así que cada vez que usted se sienta desmayar, desfallecer, no olvide, Jesús está hablándole al Padre de usted y contándole de sus lágrimas. Alguien dele gloria a Dios. Alguien agradezca al Rey en esta noche. Alguien agradezca al Rey en esta noche. Ahí manifiesta toda su misericordia, ¿sabe? En la versión Nueva Traducción Viviente, Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, porque vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Este texto lo está diciendo todo. Este texto está mencionando con mucha claridad, con muchísima claridad, que aquel que pudo salvar y que lo hizo una vez y para siempre, va a Dios por medio de Él, de Jesús. Nosotros nos acercamos al Padre y toma la tarea de interceder por nosotros, menciona nuestro nombre y a favor de nosotros habla con el Padre y le pide al Padre que usted tenga respuesta a su necesidad. Versículo 26: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A ver, deténgase por un momento, porque esta parte es importante. Para podernos acercar a Él necesitamos comprender la dimensión de la pureza y la santidad en la que Jesús se mueve. Mismo nivel de pureza y santidad en la que usted y yo debemos movernos. Porque está bien la gracia, está bien la misericordia y Él perdona su pecado. Pero escúcheme, usted debe tener claro que si usted es consciente que está pecando, mi amado, necesita arreglar ese tema. Usted tiene que resolver ese tema del pecado. Usted sabe, pecado es pecado y el nombre es claro. Pero la misericordia de Dios, que es grande, es clave y fundamental, porque quiero pedirle que entienda: nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y nadie conoce al Hijo si no es por el Padre. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos tomó. Quiero que entienda la dinámica del reino tan hermosa a la hora de llegar al Señor. Y es que hay algo importante, amado hermano. Cuando usted estaba en la peor de las condiciones, en el peor de los pecados, en lo cochino y en lo inmundo que cualquier pecador puede estar, Él se tomó la molestia de tomar de su mano, acercarse, abrazarle, sacarle, limpiarle, vestirle de nuevo, sanarle y restaurarle. Y usted debe recibir esa gracia. Usted debe agradecer esa gracia. Usted debe agradecer que el Señor ha hecho eso por su vida. Dice el versículo 26: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos.
¿Por qué? Porque Él es santo, porque no tiene culpa, porque no tiene mancha de pecado, porque ha sido apartado de pecadores. Y Él tiene el lugar de más alto honor en el cielo. Estando en el lugar más alto, aún en ese lugar el Señor Jesús viene y nos toma a nosotros a través del Espíritu Santo, y en esa condición nos rescata. A diferencia de los demás, versículo 7, de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Mi amado hermano, nosotros debemos entender la dinámica del reino, y la dinámica del reino no hay necesidad de estar ofreciendo sacrificios tras sacrificios tras sacrificios. Si usted entendió que una vez y para siempre Jesús murió en la cruz, una vez y para siempre usted tiene acceso, tiene hoy, aquí y ahora acceso. Versículo 28, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por las debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho perfecto sumo sacerdote para siempre. Entienda el nivel de compromiso de Dios, que Dios se comprometió con juramento. Entienda el nivel de compromiso que Dios tiene con usted y con su casa. Por favor, comprenda a qué punto Dios está totalmente dispuesto a ayudarle. Con juramento el Padre, con juramento el Hijo, se comprometieron a ayudarle, a guiarle, a cuidarle y a bendecirle. La pregunta es, ¿qué tan formal, qué tan certero, qué tan seguro, qué tan creíble es su compromiso con Dios? ¿Qué tan sincero es? ¿Solamente cuando viene a la iglesia? ¿O cuando tiene necesidades? Porque Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo se ha hecho un perfecto sumo sacerdote para siempre. El oficio del sumo sacerdote, amado hermano, que era el de presentarse una vez al año, fue quitado, aunque siga vigente en los judíos, pero para nosotros fue quitado, y ya hay uno que es sumo sacerdote delante de Dios. Solo quiero por el Espíritu Santo pensar y creer que en el cielo su vestidura es como el que se viste como un sumo sacerdote. Que en los cielos Él está vestido como sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote un día se montará sobre un caballo blanco y vendrá y juzgará a las naciones. Ese sumo sacerdote, con su vestido de lino fino, tendrá manchado los bordes y gotearán sangre para juzgar y vengar a sus enemigos cuando venga a la tierra. Pero por ahora ese sumo sacerdote está lleno de gracia, de misericordia y de favor por nosotros. Amén. Quiero pedirle que usted entienda que debemos acercarnos al Padre a través de Cristo, porque creo que Él nos asegura recibir algo mayor de lo que usted y yo pedimos. Y por favor, abra su entendimiento a este versículo que viene, porque muchas veces no recibimos porque no pedimos, dice la palabra en el Nuevo Pacto. Porque a veces lo que pedimos es tan limitado, tan poco, comparado con lo que Él nos quiere entregar. Misma carta, libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, Reina Valera, dice ahí, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Quédate ahí, por favor, Reina Valera, versículo 11. El apóstol Pablo está empezando a ahondar y a traer revelación al pueblo que leyó esta carta, y a usted y a mí que la estamos leyendo hoy, porque dice el texto, ya está presente Cristo y ahora Él es sumo sacerdote, y vuelve y otra vez sucede la condición en la que Él se presenta y en su nombre y la posición que Él tiene, sumo sacerdote. Pero dice ahí de los bienes venideros. Ahora, el sumo sacerdote, dueño de o manifestador de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, o sea, un tabernáculo mayor, que este tabernáculo, dice Reina Valera, no es hecha de manos, porque este tabernáculo no es de esta creación.
voy a ahondar un poco más con otra versión. Nueva Traducción Viviente, versículo 11, mismo versículo. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Quedémonos ahí. Usted necesita ver cada vez que se acerca al Padre que en el cielo, que traspasando de la tierra al cielo, hay uno vestido de sumo sacerdote, su nombre es Jesús, amén, vestido como sumo sacerdote, y que Él posee, Él es la autoridad, o Él es aquel que tiene todas las cosas buenas, o los bienes venideros, o las cosas que han venido, dice en el versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente, que en el tabernáculo que Él está ubicado allá en el cielo, que es perfecto, no es como el que hizo Moisés, sino que es mucho mejor, porque ese tabernáculo que no es hecho de manos humanas es espiritual y es sublime y mayor. Mismo texto, versión lenguaje sencilla. Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de sacerdotes. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? O sea, usted también es sacerdote. Él es sacerdote y Él es el jefe de los sacerdotes. Otra vez, Él es sumo sacerdote, o sea, jefe de sacerdotes, y Él es el jefe o el primero de los sacerdotes. Ahora, dice el pacto, dice el antiguo pacto, que una vez al año se presentaba un sacerdote, el principal de todos los que había, según la orden levítica. Los otros se quedaban afuera, que también eran sumos sacerdotes, pero solo uno al año se presentaba. Y afuera, estando los otros, estaban atentos a la respuesta de Dios. Si Dios respondía a favor, entonces el sacerdote salía tranquilo, porque las campanitas de los bordes de su vestido sonaban y el sacerdote estaba vivo. Pero si al entrar el sacerdote no se volvía a escuchar las campanas sonar, había muerto el sacerdote. Y por tradición, que le ataban una cuerda a su vestido, tocaba sacarlo, porque nadie podía entrar. Hoy, ahora, versión lenguaje sencilla, Cristo dice ahí, dame el texto por favor, ayúdame con el versículo. Cristo ha venido a ser, o se ha convertido en el jefe de los sacerdotes. Él entra por todos nosotros, pero afuera del tabernáculo, que es espiritual, tenga conciencia, debemos estar usted y yo atentos, dispuestos, esperando que el sumo sacerdote que entra salga con la respuesta. En su espíritu debe haber un sentir de reyes y sacerdotes. Usted, como sacerdote de Jehová, alguien entienda lo que digo, debe sentir en su espíritu el mismo ardor y pasión que tenían los sacerdotes del antiguo pacto según el orden levítico, esperando que entrara, buscara respuesta y saliera con la respuesta del año de la bendición. Pero ahora, bajo el sacerdocio de Melquisedec y no el levítico, estamos con el corazón ardiendo, esperando que el sumo sacerdote, o sea, el jefe de todos los sacerdotes, entre al lugar santísimo, salga de él y traiga en sus manos las respuestas de Dios sobre nuestras vidas. Denle un aplauso a él fuerte para que se rompa algo en su mente en esta noche. A ver, ojo con eso. Ese sumo sacerdote, él, el jefe de todos los sacerdotes, entra delante del Padre, amén, pide al Padre, lo menciona a usted, menciona su nombre, menciona su apellido, menciona su petición. El Padre dice, Él cree en ti porque Él sabe que tú eres Dios. Sí, Padre, sí, ok, dale lo que necesita.
y sale con sus manos llenas de bendición para darle a los que son sus hijos, pero que también son sacerdotes. Ojo con esto, presta atención, escuche. Versículo 11. Y a Él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa. Ojo, el tema es: ¿a usted en Cristo Jesús le pasan cosas buenas o a medias? Se lo digo de otra manera: su vida cristiana es una vida de fruto, de provisión, de bendición y de respuestas, porque si no es así, todas las cosas que son dadas en las otras versiones, las cosas buenas que han venido, los bienes venideros, en esta versión, las cosas buenas que ahora Él nos pasa, esas cosas ya están sucediendo en usted, porque si no, usted debe revisar qué tipo de sacerdocio es el que usted tiene y de qué manera usted se ha acercado, porque cuando Jesús entra al Padre y pide por usted, Él sale con sus manos llenas de bendición para darle todo lo que usted necesita. Levante su mano y diga: Padre. Diga fuerte, diga: Padre, en el nombre de Jesús, creo que en Cristo tengo todo lo que necesito. Diga: y no hay mayor sacerdocio que el de Cristo. Diga: y los bienes venideros, las cosas buenas que vienen, todo se lo debo a Jesús. Diga: manifiesto en este tiempo lo bueno y la bendición de mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele gloria al Rey. Por eso todo espíritu de enfermedad tiene que ser echado fuera. Por eso todo espíritu de pobreza tiene que ser echado fuera. Por eso toda orfandad tiene que salir de su casa. Toda división tiene que salir de su hogar. Toda ruina tiene que ser echada fuera en el nombre de Jesús. Porque de Cristo proceden para sus hijos los bienes venideros de salvación, bendición, provisión, restauración, abundancia. Alguien diga amén, diga: yo recibo los bienes venideros que mi Padre tiene para mí en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mi amado hermano, no se trata solamente de decir en el nombre de Jesús, es entender la dinámica del reino. Es comprender que en Cristo Jesús tengo el acceso a la gloria. Escúcheme, dice la palabra: a las riquezas de la gloria en Cristo. Vamos, diga, las riquezas de la gloria en Cristo. Más fuerte, diga: las riquezas de la gloria en Cristo son tan abundantes, mi amado hermano, que usted debería meterse en su mente y en su corazón esto: usted es una mujer, un hombre supremamente bendecido. Usted es una hija, un hijo de Dios lleno de gracia, sanidad, restauración y bendición. Dígame amén. O sea, lo que a usted le espera en este resto de año es bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, tras bendición, sanidad, restauración, liberación, provisión. A ver, yo no lo estoy animando, es que eso dice la palabra. Ahora, el que no lo recibe, revise si hay pecado. Amén. Ahí sí no dicen nada, ¿no? El que no recibe eso, revise su pecado, la condición de su alma. Si usted no está viviendo eso que Cristo nos ofrece, mi amado hermano, entonces llegó la hora de que usted revise para que reciba. Llegó la hora de que usted evalúe y piense qué clase de vida la que usted ha tenido hasta ahora y qué es lo que el Señor le quiere entregar. Amén. Versículo 12, el libro de los Hebreos, nueva traducción viviente: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Una vez y para siempre. Y es interesante entender cómo Cristo va delante del Padre, se presenta delante de Él, una vez y para siempre, asegurándonos a usted y a mí redención y vida eterna. Porque es que es importante que entendamos que la redención que Cristo nos da es algo que es duradero. Amén.
Escúcheme, la bendición de Dios es duradera. Dios bendice a sus hijos y su bendición no se corta al año siguiente. Otra vez, la bendición de Dios no se corta al año siguiente. La bendición de Dios es para usted todo este año, el año que viene, el que sigue, de aquí en adelante, amén. Y viene para sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos y la siguiente generación hasta 1000 generaciones, amén. ¿Por qué? Porque con su propia sangre, no con sangre de cabras ni de becerros, nueva traducción viviente, entrando al lugar santísimo una sola vez y para siempre, nos aseguró todo esto. Ahora, esto debería ser claro para la iglesia. Una iglesia cristiana debería tener claro que Cristo es sumo sacerdote. Una iglesia debería entender con claridad que somos reyes y sacerdotes. Y que en esa dimensión de sacerdocio, según el orden de Melquisedec, debemos movernos. Ahora, si uso esa palabra, según el orden de Melquisedec, y usted no logra entender y dimensionar, vea, por favor, de verdad, acérquese a uno de nuestros líderes y pregúntele. Hoy no es el día para hablar sobre el sacerdocio de Melquisedec, pero aquí en casa hemos hablado muy fuerte de este tema. Y él podrá ayudarle, entregándole prédicas, material sobre este tema. Amado, Jesús como el sumo sacerdote definitivo, según el orden de Melquisedec, siendo tan fiel a Dios, frente a todo sufrimiento y toda tentación, Él soportó con muerte, mi amado hermano, para expiar el pecado de los seres humanos. Mire lo que dice en la nueva traducción viviente, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Deténgase ahí. ¿No nota usted el amor con la que Pablo escribe esto para que usted y yo lo recibamos? Lo quiero volver a leer, por favor, escuche o lea conmigo si desea. Era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos. O sea, el Dios de la gloria es mi hermano. A veces la gente se alegra porque son hermanos de alguien reconocido por la farándula o por las redes sociales, pero no ha entendido que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene en Cristo su hermano mayor. El Rey de la Gloria es su hermano. Vea, reciba esto: el Rey de la Gloria es su hermano. Y su hermano ama a sus hermanos y da lo mejor por sus hermanos. Ahora dice el versículo, para que Él, siendo nuestro hermano, fuera también nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. No solamente nuestro hermano, sino que también es nuestro sumo sacerdote. Y quiero insistir en este tema del sumo sacerdocio, porque creo que es importante que usted en su oración comprenda cómo debe presentarse como hijo, pero entendiendo la investidura sacerdotal que usted tiene delante del Señor. Entonces, punto seguido, podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Versículo 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Quiero hablarle en esta noche a las personas que están pasando por pruebas. No sé cuáles sean sus pruebas, hermano, pero nuestro hermano mayor, Él sí sabe. La palabra dice que cuando pasamos por pruebas, Él mismo, que ha pasado por sufrimientos y pruebas, sabe lo que estamos pasando. ¿Puede entender en su espíritu que Cristo en su espíritu siente el dolor que usted siente? Y quiere que usted no se sienta sola, solo, desamparado. Ponga por favor por un momento sus manos en su corazón, solo por un momento, por favor. Y sienta ahí, dentro de su corazón, la voz de Jesús diciéndole: sé cuáles son tus pruebas y sé cuáles son tus sufrimientos. Y quiero que sepas, hija, hijo, que yo también he sufrido, que también he pasado por sufrimientos y pruebas, y que puedo ayudarte. Hija, hijo, yo puedo ayudarte en tu sufrimiento.
tú no estás sola, no estás solo. Te amo de tal manera, y quiero que lo recibas y que lo entiendas. Te amo de tal manera que no estás solo, no estás sola. Cuando en las noches te encuentres en tu habitación llorando de soledad, entiende, yo también estuve solo. A mí también me abandonaron. A mí también me traicionaron. A mí también me quitaron todo lo que tenía. Solo entiende que yo estoy contigo. Tú no estás solo. Amén. Amén. Cuando Jesús resucita, mi amado hermano, en medio de la muerte y vuelve al Padre, en su ascensión, Jesús traspasa los cielos y entra a la presencia de Dios para presentarse, dice la palabra, delante de Dios a favor nuestro. Mire, el versículo 24 lo dice así: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. A ver, por favor entienda esto. La primera vez que Jesús, que el Cristo entró a la tierra, a lo creado, viniendo Él de un lugar que no estaba creado, o sea, que no había creación, porque era un constante presente, eterno. Es que ya la palabra eterno ya tiene tiempo final e inicial. No, algo más, mucho más que la eternidad. Estando con el Padre, cuando crea la tierra y se introduce en la tierra, el Hijo de Dios se despoja de una parte de su divinidad y de su gloria. Estoy hablando del inicio, del Reshit, del Génesis. Se despoja de una parte de su divinidad. Es como si se quitara, lo digo muy coloquialmente, la chaqueta, una parte de su vestuario, pero es una parte de su divinidad. Se quita una parte de su divinidad. Cuando Jesús nace a través de María, para hacerse hombre, se despoja de otra parte de su divinidad y nace siendo hombre. Y lo dice Pablo, despojándose a sí mismo. Cuando Jesús muere, se despoja de toda su divinidad y haciéndose 100% hombre, muere en medio de los hombres. Él podría con solo levantar, es más, ni levantando la mano, con pensarlo, él podría perfectamente haber destruido a todos sus enemigos, aunque quedó callado y no dijo nada. Y Jesús, despojado de su divinidad, muere en la cruz. Siendo 100% Dios, se despoja totalmente de su divinidad y muere en medio de la cruz. Y cuando resucita, dice el texto, Cristo, versículo 24, no entra a un lugar santo hecho por manos de hombres, que es la copia de algo verdadero del cielo, sino que Él, a subir, al ascender al cielo mismo, se presenta delante de Dios. Y en ese momento, usted escuche lo que decía Jesús en Juan 17: Padre, devuélveme la gloria que tuve cuando estaba contigo. Porque en ese momento, cuando iba a ir a la cruz, se iba a despojar de toda su gloria. Toda su gloria iba a dejarla tirada por el suelo, por amor a usted y a mí. Y cuando muere y resucita, en ese momento, toda la gloria de Cristo, cuando llega al cielo, penetra, asciende, sube al cielo. Toda la gloria que le había sido quitada, porque Él mismo la quitó, le vuelve a ser otorgada otra vez en plenitud. Y toda la gloria, escúcheme, toda la gloria que Él quitó, volvió otra vez a Él y fue revestido con toda la gloria que Él tenía desde el comienzo. Envuelto en esa gloria, investido de esa gloria. Versículo 24:
está ahora delante de Dios a favor de nosotros. Escuche, cuando usted y yo nos unimos como un solo cuerpo y clamamos a Cristo como asamblea gobernante, como uno solo, como el cuerpo de Cristo, la gloria del Cristo desciende sobre nosotros. El poder y la majestad del Cristo desciende sobre nosotros. Usted debe anhelar, escúcheme, usted debe anhelar acercarse confiadamente al trono de la gracia. Por favor, entiendan la revelación con la que Pablo escribe de Jesús. Cuando la palabra dice que Él se hizo sensible y tuvo compasión de nuestras debilidades. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando Cristo se sentó en el trono con Dios a gobernar todo lo natural y lo celestial, el trono que domina y gobierna todo, ese trono tiene una característica y es gracia. No devolviéndole a usted el pago de su pecado, sino por gracia dándole lo mejor, otorgándole bendición, sanidad, provisión, restauración, porque Él sí conoce lo profundo de su corazón y Él sí sabe la maldad con la que muchos se levantan o van a las iglesias. Él conoce nuestras luchas. Hebreos 7:19 dice: pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a nuestro Dios. Hebreos 10:1 dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas por venir, las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema que repetían los sacrificios una y otra vez tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. 10:22 entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia, mire esto, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Aquí no hay uno solo que no pueda tener el acceso al trono de la gracia si toma la decisión de entender que su conciencia culpable ha sido lavada con la sangre del Cordero, sin comprender que hemos sido purificados y nuestros cuerpos han sido lavados con agua. Entienda esto, Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca al Señor debe hacerlo y creer que Él existe, y Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Quiero pedirle que haga algo en esta noche conmigo, mi amado. Póngase en pie, por favor. Él nos permite acercarnos para adorarle. Él nos permite acercarnos para darle gloria y para darle honra. Vamos, por un momento, levante sus manos delante de Él. Levante sus manitos delante del Señor en esta noche. Cierre por un momento sus ojos y, más allá de la culpabilidad de su corazón, la culpabilidad de sus pecados, con sus ojos cerrados y con su espíritu presente delante del Señor, preséntese y adórele. Adórele, 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 adórele. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Señor, amado Rey.
Te adoramos, Cristo. Cristo. Queremos ser ofrenda. Queremos ser ofrenda. Te adoramos, Cristo. Vamos a adorarle. Porque ayuda viene. Ayuda viene a su necesidad. Permítenos acercarnos a ti, Señor. Permítenos acercarnos a tu presencia. Permítenos buscar tu presencia, Señor. Adórale. Permítenos ser reyes y sacerdotes. Que ministren tu corazón. Con nuestra adoración. Dígale fuerte. Permítenos ser reyes y sacerdotes. que ministren. Que ministren tu corazón. Con nuestra adoración. Permítenos. Dígale reyes y sacerdotes. Sacerdotes. Que ministren, que ministren. Que ministren tu corazón. Con nuestra, una vez más, permítenos ser reyes y sacerdotes que ministren su corazón con nuestra adoración. Una vez más, dígale, permítenos ser. Vamos, entre, acérquese, acérquese a su presencia. Permítenos, Jesús. Díselo. Que ministren, con nuestra adoración. Díselo, díselo. Ministramos. Ministramos. Permítenos ser Quiero invitarle que en esta noche usted se acerque aquí al altar conmigo. Venga a este lugar, por favor, vamos, venga. Y acerquémonos juntos delante de la presencia del Rey. Son muchos los que salen esta noche a este lugar. Acérquese lo que más pueda al altar para que le dé acceso a otros. Vamos, acérquense, acérquense. Si alguien en esta noche tiene una necesidad en su casa, en su familia, vamos, venga a este lugar, acérquese. Sin temor delante del Señor. A los profetas, a los servidores, les invitamos a que oremos y adoremos y preparemos nuestro corazón para honrarle. Vamos, dígale, permítenos, Señor, acercarnos a ti. Reyes y sacerdotes, queremos ministrar. Vamos, acércate, acércate. Permítenos ser que ministre. Vamos, dígale. Que ministre. Adoramos, adoramos, adoramos. Dígale, permítanos. Vamos a adorarle. Que ministre en el corazón del Rey. Que ministre en el corazón del Rey. Nos presentamos, nos presentamos, nos presentamos, nos presentamos. Nos presentamos. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por ellos, vamos a orar por ellos. Que ministre con nuestra adoración.
Vamos, acérquese confiadamente. Acérquese confiadamente. Recuerde que el acceso, hay acceso en usted, en usted. Lo que el Señor ha depositado le da acceso. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro, mi Rey Celestial, que tú abres la puerta de acceso para aquellos, Señor, que aún no lo han entendido, que ellos puedan ver el manifestar, Señor, tuyo, que puedan ver, Señor, lo bueno que tú eres, que ellos puedan acercarse, Padre, que ellos entiendan que es por gracia, que es por amor, que tú ya lo hiciste, Señor, que tú ya les entregaste, ya les diste, que la respuesta ya está dada, que ellos puedan acceder, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, sea tu presencia, Rey. En el nombre de Jesús, que haya, Señor, un acercar y que ella pueda, Señor, ver tu manifestar tan poderoso, Señor. Padre, de ahora en adelante declaro, Rey Celestial, que ella va a ver una vez y otra vez y tras vez el manifestar de tu presencia en cada una de las situaciones. Que sea tu presencia, Rey Celestial,